De este tema, de qué significa una comunicación como esta, estamos con Miguel Ángel Rodríguez Mackey, destacado internacionalista, al cual le damos las buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Juan Carlos, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, ¿este comunicado es algo común cuando se producen elecciones en los países? ¿Normal que el Departamento de Estado se manifieste así o es algo peculiar que ha ocurrido con nuestro país? A ver, lo que es normal, Juan Carlos, es que Estados Unidos felicite a un proceso electoral en ciernes, en la región, en cualquier parte del mundo, siempre lo hace. La normalidad de la felicitación, Juan Carlos, suele ser ya cuando hay un resultado, acto consumado, el Jurado Nacional de Elecciones o la autoridad electoral así lo haya decidido, produciendo una circunstancia de jure, de derecho, quien haya sido galardonado como el futuro presidente. Entonces, sin embargo, el caso peruano es un caso, digamos, atípico en el sentido que todavía no hay un resultado general decidido por la autoridad electoral. ¿Qué hace Estados Unidos? La primera parte de ese buen comunicado que tú acabas de leer no debe sorprender a nadie. Yo creo que ni Fuerza Popular ni Perú Libre deberían cantar victoria de nada, porque justamente es la práctica estadounidense, Juan Carlos. Es decir, Lo curioso es que los dos han cantado victoria a la vez, ¿no? Sobre el mismo texto. Así es. Y lo cual me parece muy ligero de los dos, porque Estados Unidos, primero, cuida mucho y segundo, se relaciona de Estado a Estado. Y creo que reconocerle al Perú y a su gobierno y al proceso que hay un acto democrático, mira, todo el mundo tendría que decir lo mismo de grosso en general, porque la gente ha ido a votar el domingo 6 de junio, no hemos visto nada que lo haya impedido, el proceso se ha producido. Entonces, bajo ese marco, Estados Unidos, la cuna de la democracia, acostumbrados a darle un relieve a este momento, lo ha hecho. Pero fíjate, Juan Carlos, en el comunicado que acaban de emitir Estados Unidos, hay una segunda parte donde también, valorando las circunstancias en el Perú, Estados Unidos dice, ¿no?, que apoya que las autoridades peruanas se tomen su tiempo. En otras palabras, lo que le está diciendo al Perú y a la autoridad electoral es que ustedes no deben sentir presiones, deben actuar como eso que son, magistrados, iluminados por el derecho, y atender a todas las ratios de reclamos, quejas que puedan haber por las partes, que no deben hacer nada a rajatabla. Entonces, esa suerte de tiempo dilatado para Estados Unidos es parte de la normalidad y apoya ese nivel de normalidad que debe existir. Claro. Y en tercer lugar, Juan Carlos, aquí está lo importante de la anotación que hace el comunicado de Estados Unidos cuando dice que, recordando este volumen de la relación bilateral peruano-estadounidense, que espera y aspira a mantener la mejor relación con el candidato debidamente elegido. Ahí hay dos cosas. Debidamente elegido significa que debe ser ungido conforme al derecho y que las autoridades peruanas deben de tener muy en cuenta esos valores de ceñirse a la norma jurídica con todo el proceso. Pero además le recuerda que la autoridad peruana ha hecho una promesa. La promesa lo dice así, como lo confirmaron las autoridades electorales. Es decir, la promesa de un proceso limpio, transparente, como lo dice en la primera parte. Finalmente, para Estados Unidos, y esto es muy importante para el señor Castillo como para la señora Fujimori, a Estados Unidos, en realidad, que sea un gobierno de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, del centro, de adentro, le es en términos de poder y de relacionamiento irrelevante. Para Estados Unidos, lo importante es que se produzca una consecuencia de elección y que sea el jurado el que unja. Cuando el jurado lo haya hecho, entonces para la lectura estadounidense será un acto de jure y guste o no, todos deberán aceptarlo. Esa es la lectura, a mi juicio, del comunicado estadounidense. Sí, pues porque de un lado, del lado de Pedro Castillo, se ha
aplaudido el hecho de que se le felicite a las autoridades y que se reconozca que el proceso ha sido limpio, cuando desde el otro lado se están lanzando acusaciones de fraude, el fraude en mesa, como lo han bautizado. Y desde el lado de Fuerza Popular, y hoy lo ha ratificado Lourdes Flores Nano, lo que ha dicho es que están diciendo que se tomen el tiempo necesario, es decir, que resuelvan todas nuestras causas. ¿Y por qué no? Ya esto es a pie de página, que las acepten todas, ¿no? Los dos están jalando agua para su molino ante un mismo texto. Sí, y Estados Unidos, por eso te decía que pone hincapié en el tema del tiempo que debe tomarse la autoridad electoral. Cuando dice eso, lo que está diciendo en otras palabras es que no deben descartar nada que contribuya a la pulcritud de un proceso harto cuestionado por una y por otra parte, un país polarizado por una y por otra parte. Y ahí está el rol del hegemón, Juan Carlos, porque Estados Unidos no se introduce en el derecho peruano, no califica, en ningún momento habla de presidente electo, no menciona ningún candidato, ni siquiera los partidos, nada de nada. Cuida mucho, Juan Carlos, este principio que siempre los profesores de Derecho Internacional debemos subrayar a los alumnos, es decir, el principio de no intervención. Aquí es un comunicado pulcramente elaborado, a mi juicio, cuidando los verbos y haciendo saber que son parte de la comunidad internacional y que se preocupan como cualquier otro país del mundo. Claro, porque en principios de la democracia, de la diplomacia, no solo vale el qué se dice, ¿no? Sino cómo se dice y en qué momento se dice. Y esto ha caído, digamos, en un momento específico, calculando lo que está pasando en el país y la gran polarización que hay. Por eso, Juan Carlos, es muy importante lo último que acaba de decir, el momentum. El momentum es el oportuno. A veces cuando se produce un proceso electoral y al día siguiente se sacan calificaciones, felicitaciones, digamos que tampoco es lo acorde, ¿no? Yo creo que siempre hay que esperar que el modus operandi del proceso, pero lo más importante es que la consecuencia de todo sea, y ahí Estados Unidos es muy claro, el respeto de la voluntad popular. Comprenderás que para el sistema jurídico anglosajón, para el destino manifiesto estadounidense, es innegociable. Es decir, la voluntad popular por sobre todas las cosas. Mira, él comienza su comunicado diciendo: en nombre del pueblo de los Estados Unidos felicito. ¿Sabes qué significa eso en términos de la dinámica del derecho estadounidense? Significa el reconocimiento del enorme valor de lo que significa la jus potestas del pueblo. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y eso es lo que el comunicado quiere traslucir, que para Estados Unidos un modus operandi con una autoridad que la haga de acuerdo a derecho, que escuche a todos, tómense su tiempo, pero que lo hagan sin que se altere la voluntad popular, que es lo único que produce hacia el futuro, en acto a posteriori, legitimidad para los próximos 5 años. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, como siempre, claro en los conceptos. Muchas gracias. Encantado, buenas tardes. Muy buenas tardes.